PadreIri.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 3 de noviembre. San Martín de Porres. El racismo, esa distinción que hacemos los hombres distinguiendo a nuestros semejantes por el color de la piel, es algo tan sin sentido como distinguirlos por la estatura o por el volumen de la masa muscular. Y lo peor no es la distinción que está ahí, sino que ésta lleve consigo una menos valorización de las personas, necesariamente distintas, para el desempeño de oficios, trabajos, remuneraciones y estima en la sociedad. Un mulato hizo mayor bien que todos los blancos juntos a la sociedad limeña de la primera mitad del siglo XVII. San Martín de Porres es el santo de la humildad, popularmente conocido como Fray Escoba. Este dominico originario de Lima, Perú, fue el primer mestizo canonizado por la Iglesia. Por medio de su sencillez y servicio logró superar las diferencias y unir a las tres culturas que convivían en su época, a pesar de los conflictos que dificultaban la coexistencia en la sociedad limeña del siglo XVII. Martín de Porres nació en Lima el 9 de diciembre de 1579. Fue hijo de Juan de Porres, caballero español de la Orden de Calatrava, y Ana Velázquez, negra libre panameña. A los 12 años empezó a emprender los oficios de peluquero, asistente de dentista y medicina natural. Más tarde llegó a ser cirujano. La casa de Martín se llenó de mendigos y personas que no tenían la capacidad económica, pues eran atendidos gratuitamente y con mucho esmero por el famoso barbero y cirujano de Lima. A todos amaba y curaba sin distingo de su procedencia étnica. Martín decide entrar al convento de Nuestra Señora del Rosario en Lima. Sin embargo, debido a su condición de mulato, ingresa a la comunidad como donado. En el convento se le confió el oficio de la limpieza. Su escoba fue, con la cruz, la gran compañera de su vida. De ahí que fuera popularmente conocido como Fray Escoba. El 2 de junio de 1603 hizo su profesión religiosa y fue hermano cooperador. Martín se destacaba por el cuidado que brindaba a los enfermos. A todos amaba y curaba sin distingo de su procedencia étnica, indígenas, españoles y negros. Por sus cuidados pasaban todos los sectores de la sociedad limeña. Fue un verdadero ejemplo de unidad en una sociedad fracturada por diversos conflictos. Fue feliz sirviendo con humildad y caridad a los de dentro y fuera del convento. Convirtió el convento en un hospital, recogía enfermos y heridos por las calles, los cargaba sobre sus hombros y los acostaba en su propia cama, los cuidaba y mimaba como una madre. Algunos religiosos protestaron, pues infringía la clausura y la paz. La caridad está por encima de la clausura, contestaba Martín. Sus rudimentarias medicinas y más aún sus manos obraban curaciones y milagros. Su caridad se extendió a los pobres animalitos que encontraba hambrientos y heridos. Había muchos vagabundos por Lima. Buscó dinero y fundó el asilo de Santa Cruz para niños y niñas. Allí les cuidaba y enseñaba una profesión. Sus devociones preferidas eran Cristo crucificado, y en recuerdo de los sufrimientos de Cristo en la cruz se daba 3 disciplinas diarias: Jesús sacramentado, y pasaba horas ante el Santísimo con frecuentes éxtasis; la Virgen María, sobre todo bajo la advocación del Rosario, con la que conversaba amorosamente; y el ángel de la guarda, al que acudía con mucha frecuencia. Luchaba tenazmente contra el sueño en la oración. Cuando la viruela empezó a causar estragos en Lima, la actividad y los cuidados de Martín se multiplicaron. A todas partes llevaba consuelo y remedio. Se cuenta que gozó del privilegio de la multilocación, estar en varios lugares a la vez,
pues se le veía curando y consolando simultáneamente en varios sitios. Todos acudían a él, todos le tenían por santo. Era el ángel de Lima. Aquel esfuerzo sobrehumano llegó a debilitarle peligrosamente. Cayó enfermo. Él sabía que no saldría de aquella enfermedad. Sufrió entonces muchos ataques del demonio, pero sintió el consuelo y la compañía de la Virgen. Cuando vio que se acercaba el momento feliz de ir, de gozar de Dios, pidió a los religiosos que le rodeaban que entonasen el credo. Mientras lo cantaban, entregó su alma a Dios. Martín de Porres falleció en 1639. Sus restos se encuentran en la Basílica de Santo Domingo en Lima. Fue canonizado en 1962 por Juan XXIII y es patrono de la justicia social y de los hermanos cooperadores dominicos. También su patronazgo se extiende a los pobres, los peluqueros, el gremio de la limpieza pública, farmacéuticos y enfermeros, y es patrón de Cáritas. Su muerte causó profunda conmoción en Lima. Había sido el hermano y enfermero de todos, singularmente de los más pobres. Todos se disputaban por conseguir alguna reliquia. Toda la ciudad le dio el último adiós. Su culto se ha extendido prodigiosamente. Gregorio XVI lo declaró beato en 1837. Recordaba el Papa Juan XXIII en la homilía de canonización las devociones en que se había distinguido el nuevo santo, su profunda humildad que le hacía considerar a todos superiores a él, su celo apostólico y sus continuos desvelos por atender a enfermos y necesitados, lo que le valió por parte de todo el pueblo el hermoso apelativo de Martín de la Caridad. Martín vivió el apogeo de la reforma de la provincia de San Juan Bautista, y más aún fue un referente muy importante en dicha reforma, llegando a convertirse para sus hermanos en referente del buen religioso, y aún lo sigue siendo para nosotros. A diferencia de la gran mayoría de santos dominicos, alcanzó la santidad sin destacar como predicador, teólogo, misionero, mártir o artista. Destacó como religioso afrontando la desventaja de ser pobre, mulato y bastardo. Algo solo externo, porque en su interior era una persona inteligente, trabajadora y muy caritativa. San Martín es querido por todos, invocado por ricos y pobres, enfermos y menesterosos, por hombres de ciencia y por ignorantes. Su imagen o su estampa va en los viajes, está en las casas y en los hospitales, en los libros de rezo y en los de estudio. Todo porque fue humilde, obediente y, como dijera Juan XXIII, es Martín de la Caridad. Martín nos hace recordar el inmenso poder de la humildad y el servicio. En un mundo saturado por tantas palabras e imágenes, el Santo de Lima, en su constante recordatorio de validez del ejemplo y de la grandeza de los pequeños actos cotidianos que pueden cambiar el entorno inmediato e incluso el curso de la historia. El 3 de noviembre se celebra la fiesta de San Martín. En Perú, gracias a los frailes dominicos de Lima, las celebraciones en honor a San Martín de Porres se celebran durante 40 días. Mediante esta extensa celebración, el objetivo de los dominicos es fomentar la devoción a este querido santo. Las festividades comienzan el 31 de octubre, dado que es el día previo en el que se coloca la imagen del santo durante todo el mes de noviembre, en un trono especial en el convento de Santo Domingo, donde vivió y murió. Las celebraciones terminarán el 9 de diciembre, dado que ese día se conmemora el nacimiento de San Martín de Porres. Las actividades programadas para esos 40 días están inspiradas en las obras de caridad del santo peruano y en su importancia cultural. En 2015, la historiadora Celia Causen presentó el libro Martín de Porres, Santo de América, una publicación que nos acerca a una serie de eventos poco conocidos en la vida del llamado Santo de la Escoba.
La autora cuenta cómo el culto por San Martín de Porres se fue expandiendo por el mundo hasta llegar a ser canonizado casi 300 años después de su muerte. En el siglo XIX, San Martín de Porres fue una especie de símbolo de la abolición del tráfico de esclavos y de la esclavitud, y en el siglo XX fue como una persona que encapsuló muy bien las ideas de la opresión de los afrodescendientes en América. Es así como justo en su canonización se le reconoce como el santo de la justicia social, de lo universal que es la Iglesia. A pesar de sus múltiples representaciones, no se conoce su rostro con exactitud. Lo que sí se sabe son los milagros que lo llevaron a convertirse en santo. Para su beatificación se aceptaron 2 milagros relacionados con la sanación instantánea de enfermos. El primero fue el concedido a Elvira Moriano, a quien los médicos le habían dicho que perdería la visión del ojo derecho, debido a una herida provocada cuando chocó contra una ventana. De acuerdo con Celia Causen, un padre dominico le envió una reliquia de San Martín de Porres y le pidió que se encomendara a él. Su ojo sanó al día siguiente. Una veintena de testigos dieron por verdadero el hecho. El segundo milagro comprobado por al menos 5 personas fue el del niño Melchor Baranda. El pequeño cayó del techo de su casa en Lima y se rompió el cráneo. Los médicos lo daban por desahuciado, pero su madre se encomendó al santo peruano. Al día siguiente, como ocurrió en el caso anterior, el pequeño se levantó como si nada hubiera pasado. Para su canonización, la Sagrada Congregación de Ritos también aceptó 2 casos. El primero de ellos ocurrió en 1948 en Paraguay. A una anciana de 89 años le dieron pocas horas de vida luego de sufrir un infarto. Su hija, que estaba en Buenos Aires, rezaba a Martín de Porres por la salud de su madre. La familia inició los arreglos de su funeral, pero al día siguiente despertó milagrosamente sana. Finalmente, en Tenerife, en 1956, un niño de nombre Antonio Cabrera Pérez estaba a punto de perder su pierna izquierda debido a una gangrena. Un amigo de la familia entregó una reliquia y una imagen de Martín de Porres a la madre. Ella pasó ambos objetos por encima de la pierna del menor y rezó para que no la perdiera. Al cabo de 2 días, ésta volvió a su estado natural. Virgen María y San Martín de Porres, ayúdenme este día a ser más servicial con las personas que me rodean y así crecer en la verdadera santidad. Al ingresar a la página padreidi.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración. Asimismo, en su canal de YouTube, los videos diarios del Evangelio, el Santo del Día y el Año Josefino.